Buenas tardes, profesora. El día de hoy, junto a mis compañeras, les vamos a hablar sobre la CB. Bernardo, 50 años, fumador sedentario con antecedente de hipertensión arterial, presenta de forma súbita alteración en el lenguaje y pérdida de fuerza y movimiento en extremidad superior e inferior derecha. Es derivado a servicio de urgencia. En relación a la descripción del caso anterior, se puede inferir que el diagnóstico de don Bernardo corresponde a un accidente cerebrovascular. Bueno, como definición, una CB es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro o cuando existe un sangrado dentro del cerebro. Asimismo, es una emergencia tiempo dependiente, lo que significa que mientras antes sea la atención médica, más probabilidades tiene el paciente a sobrevivir o quedar sin secuelas. Según la OMS, cada año 15 millones de personas sufren un ACV, donde 5 millones de personas fallecen y otros 5 millones quedan con algún tipo de discapacidad de forma permanente. Los tres síntomas más comunes son pérdida de fuerza en un brazo o en la mitad del cuerpo, parálisis en la mitad de la cara, dificultad para hablar. También la persona puede presentar problemas visuales, dolor de cabeza, problemas para caminar. Y bueno, frente a la presencia de uno o más de los síntomas mencionados, se debe llamar inmediatamente a la emergencia o acudir al servicio de urgencia más cercano. Bueno, las secuelas que puede tener una persona después de una CB son hemiplegia, hemiparesia, espasticidad, contractura de músculos, complicaciones de hombro, pie caído, problemas de equilibrio, hemianopsia, disfagia, afasia, incontinencia, trombosis venosa profunda y dolores de cabeza. La clasificación del accidente cerebrovascular por tipos, donde encontramos dos, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es el más frecuente con el 85% de los casos y esto ocurre por un bloqueo del flujo normal de sangre que va hacia el cerebro. Dentro de este encontramos el accidente cerebrovascular isquémico transitorio, que es cuando el trombo queda atrapado, se genera la lesión, empiezan los primeros síntomas y luego el paciente ya no tiene ningún síntoma, por lo cual puede pasar desapercibido. Después encontramos el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es el menos común con el 15% de los casos, pero suele ser más letal y ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro y puede originar un derrame. Ahora, por causas donde encontramos el trombótico, que es el más común y ocurre cuando un coágulo obstruye el flujo de sangre y esta puede originarse en la arteria afectada, mientras que el embólico es causado por una obstrucción en la sangre y suele originarse en cualquier parte del organismo. Etiología. El ACV isquémico es una disminución o ausencia de la circulación sanguínea. Este presenta una disminución y cesamiento a nivel neuronal de la oxigenación, lo que produce una disminución del metabolismo neuronal secundario a la no disponibilidad de los sustratos necesarios. Los efectos de este son rápidos, ya que el cerebro no almacena la glucosa necesaria como sustrato energético principal, siendo incapaz de realizar el metabolismo anaeróbico. Por su parte, el ACV hemorrágico se origina desde lo más profundo del parénquima cerebral y causa daño al tejido neuronal, aumentando la presión intracraneana, lo que provoca un proceso de apoptosis celular, que es un tipo de muerte cerebral, desempeñando un papel importante en la destrucción del tejido cerebral. Como criterios diagnósticos, en una ACV se encuentran entumecimiento, debilidad de la cara, brazo, pierna, siendo dirigido especialmente a una parte del cuerpo, problemas para ver con uno o ambos ojos, confusión, dificultad para hablar o entender el habla, dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación y dolor de cabeza severo y sin causa conocida. Cabe destacar que todos estos síntomas son repentinos. Algunas pruebas diagnósticas son la tomografía computarizada, resonancia magnética, examen físico y neurológico, análisis de sangre y ecocardiogramas. El tratamiento médico va a depender de si se trató de un ACV isquémico o un hemorrágico. En el caso de un isquémico, se debe restablecer rápidamente el flujo sanguíneo al cerebro a través de medicamentos intravenosos, procedimientos endovasculares o la extracción del coágulo, por ejemplo, a través de un recuperador de stent. En el caso de que sea un hemorrágico, el tratamiento se va a centrar en poder controlar el sangrado y así poder reducir la presión en el cerebro que causa la cantidad excesiva de líquido, ya sea a través de medidas como una craniostomía descompresiva, la administración de medicamentos o transfusiones, un recorte quirúrgico o la extirpación quirúrgica de la malformación arteriovenosa. Bueno, el tratamiento terapéutico va a depender entonces de la zona que haya sido afectada en el cerebro por el ACV
enfocándose en poder recuperar o mantener habilidades, por ejemplo, de movimiento, el habla, la fuerza, habilidades de la vida diaria en general, para así poder recuperar la independencia de la persona y que tenga la mejor calidad de vida posible. Esto a través de ejercicio de motricidad, entrenamiento para la movilidad, uso de ayudas técnicas, terapia de amplitud de movimiento, estimulación eléctrica funcional, tecnología robótica y terapia para recuperar o mantener habilidades cognitivas.